Vamos a comenzar. Bien, hemos tratado en las primeras dos clases acerca de la siciliana variante Najdorf, enfrentando en primera instancia al sistema ataque inglés. Y en la clase más reciente estuvimos conversando acerca de la siciliana variante Najdorf enfrentando al poderoso ataque Ritchie-Rauser. Ahora vamos a proponerles algún sistema para enfrentar, digamos, a la siciliana cuando nos hacen alfile 2, cuando jugamos Najdorf y nos juegan alfile 2. Yo traía, la propuesta es de las dos maneras, jugar tanto como el sistema Echevenige, pasar de una Echevenige a un sistema, o sea, Najdorf a Echevenige, y mantener el centro con E5 y E5, que son rupturas que casi siempre están disponibles. Y la otra variante es hacerlo con dama, con el E5 típico del Najdorf, que bueno, en este caso es una solución, es una variante que propongo para los jugadores que estén más aferrados a jugar Najdorf. En la introducción de este curso yo hablaba que cuando uno juega siciliana debe apreciar las virtudes de cada uno de los sistemas, ¿no? Del sistema Pausen, del sistema Dragón, Scheveningen, sistema Najdorf. Evidentemente cada cual tiene su sistema, sus propios esquemas, sus propias ideas, y esto nos hace poco a poco ir mirando las posibilidades, ¿no? Yo en lo personal comento que cuando empecé a jugar, empecé la siciliana con el sistema de Scheveningen. Luego comencé a mirar un poquito el dragón para jugar contra el sistema dragón, porque desgraciadamente tenía un jugador en contra que era de mi categoría, tenía que enfrentarlo y siempre me jugaba dragón. De ahí aprendí todas las virtudes, o sea, estudiando para jugar contra el dragón tuve que aprender las virtudes de este sistema, sin lugar a dudas muy poderoso. Y bueno, al final terminamos dando vueltas y regresando o jugando el sistema Najdorf, que es el que en definitiva tenemos en el base de repertorio. Por eso les propongo siempre entender las virtudes y las, vamos a decir, los defectos de cada uno de los sistemas, ¿no? Y por eso podemos jugar en un momento determinado como Dragón, como Scheveningen, como Najdorf, entendiendo que cada sistema también tiene particularidades que nos pueden servir por un orden determinado, para una posición determinada, y una ruptura, una idea, nos pueden ser muy útiles en este sentido. Entonces, hoy vamos a estar hablando precisamente de esta siciliana en Scheveningen. Vamos a proponer jugar Scheveningen contra el file 2 para jugar de manera clásica. Me parece que esta variante que les propongo tuvo, vamos a decir, su clímax en el match entre Karpov y Kasparov en 1984, donde ellos, 85, donde ellos estuvieron jugando varias oportunidades estas partidas, ¿ya? Y la verdad es que teóricamente hicieron muy buenos aportes, hicieron muy buenas jugadas. Y ahí, bueno, voy a tratar de centrarme en esto, en lo que pudiera darnos esta partida, esta línea en el sistema. De todas maneras, siempre comparto, como hemos hecho en clases anteriores, siempre comparto el PGN con el estudio, ¿no? El estudio con todas las variantes y un poquito de índice teórico. Para índice teórico, como hemos estado utilizando en este curso, me refiero al libro de la siciliana de Ludovico Patani, que es acerca de la siciliana en general, y él propone también volver sobre los sistemas con alfile 2. Es una posición bastante clásica donde el negro tiene mucha posibilidad. Entonces, vamos allá, vamos ya a entrar en materia después de esta breve introducción. Por favor. Ya estamos compartiendo la pantalla. Bien. La primera línea que vamos a revisar acá es la teórica, ¿no? La línea teórica, que este es el fichero fundamental de esta oportunidad. El 4, C5. Bien, aquí queda planteado el sistema Najdorf, donde, bueno, ya hemos visto las ideas fundamentales, el D5 para atacar la base del peón D4, también la posibilidad de jugar E5, donde mayormente se juega es con E5, jugando la posición es esta. Entonces, alfile 2.
Esta variante propone por parte del blanco un desarrollo más lento, más, vamos a decir, menos dinámico y menos agresivo, aunque evidentemente tiene muchísimo veneno y guarda muchas ideas por detrás. Yo no voy a referirme a todo el bagaje que encierra esta variante. Voy a empezar con la primera parte teórica y después voy a referirme, como ya les decía, a las partidas que se ven a continuación. Si les comento, por ejemplo, que este alfil E2, la idea, bueno, terminar el desarrollo y rápidamente entrocar para buscar el control de centro tras F4, alfil E3, y entonces sí se produce muchas veces el peón a G4. En lo personal creo que es una línea que hay que jugarle fuerte, hay que atacarla, y el negro tiene que estar preparado bien para jugar D5, porque vamos a hacer E6, o bien para jugar E5 para romper en el centro. Siempre se dice ataque en el flanco, contragolpe en el centro. Creo que la siciliana, de manera exacta, como por excelencia, nos muestra este tipo de sistemas, como el contragolpe central casi siempre fulmina o debilita muchísimo el ataque en el flanco. Entonces, E6, como les comentaba, aquí queda planteado el sistema Echeverringen. Normalmente la Echeverringen es sin A6, con E6 y D6. Pero bueno, intercalando la jugada 6, también podemos llegar. Y sobre todo lo que nos interesa, como les decía al inicio del curso, es mantener las ideas. O sea, no tanto las jugadas, los órdenes, sino las ideas de la posición que siempre nos van a ser útil, obviamente. Roque corto, alfil E7, F4, enroque y A4. Clásico de desarrollo del blanco, donde por supuesto se evita la posibilidad de que el negro juegue B5. Este B5, casi siempre, si el blanco logra evitarlo en buenas condiciones, va a generar problemas porque el negro basa mucho de su juego sobre el B5, ¿no? Buscando B4 y por supuesto en el desarrollo del alfil, que hacia acá no está participando. ¿Qué obliga a esto? A que generalmente el negro reconsidere la ruta para desarrollar su alfil. O sea, el alfil que estaba normalmente en la casilla, que está en la casilla C8, debe jugarse ahora tras B6 por B7, un desarrollo menos, vamos a decir, ambicioso, pero también alfil D7, alfil C6 es otra ruta que consideramos para nuestro alfil en aras de presionar la casilla B4. De manera general, también comento, por ejemplo, con el rey en G1, la posibilidad de jugar E5. Cuando se capturen los peones, ya este alfil estaría llegando a esta diagonal con un ataque hacia el rey. Interesante. ¿Y por qué digo interesante? Porque muchas veces, como mencionaba, el blanco busca hacer G4. Y ya un poquito desnudando esta variante, la jugada G4 tiene evidentemente la posibilidad de ganar espacio. Estamos buscando G5. El blanco está expandiéndose en el flanco del rey. Sin embargo, el contraataque en E5, pues evidentemente hace que después del intercambio, el jaque y un hipotético alfil a B7 hace que el peón de E4 sufra y tenga mucha presión sobre sí. Entonces, en este caso, muchas de las ideas del negro pueden estar relacionadas con este tipo de golpes. De hecho, casi siempre el blanco juega rey H1 y alfil F3 antes de empujar su peón de G4, garantizando precisamente quitarse los temas en torno a su rey. Otro de los temas que vamos a revisar acá o que tenemos en mente, me viene ahora la partida entre Botvinnik y Padesky, donde el torre C8, después por supuesto de haber desarrollado el alfil por esta diagonal, torre C8 para torre por C3 es otro tema que menciono como típico de este sistema siciliano, puesto que en la posición, el blanco perdería el defensor de la casilla de E4. Entonces, capturaríamos bien de caballo, bien de alfil. Si capturamos de caballo, D5 consolidando el alfil, consolidando el caballo. Si capturamos de alfil, pues el alfil va a tener una activación muy importante y por supuesto va a estar mirando hacia un rey que está desprotegido hacia acá. Entonces, tengan esto en cuenta para sus posibles contragolpes centrales, ¿no? Y digo esto porque parece muchas cosas, parece muy amenazante cada vez que nos juegan cómo va a jugar el blanco, ¿no? Con G4, con el pase de la dama, dama E1, dama H4, el pase de la torre.
y son ideas que evidentemente asustan. O sea, si uno va con blanca se siente cómodo para llevar este tipo de posiciones, pero el negro con el tiempo se las ha ingeniado con artilugios como los que les comentaba y otros que vamos a ver también a continuación, pues se las ha arreglado para disminuir o por lo menos, vamos a decir, liberar esa presión que viene sobre él. Entonces, bueno, vamos allá. Acá, caballo C6. Importante, el Naidor casi siempre desarrolla el caballo por D7. Y ya entonces vienen a nacer o vienen a ser utilizadas las ideas del sistema Echeveningen, donde el caballo sí busca C6 con aras de cambiarse por este, y entonces la jugada de 5, como les comentaba, una jugada que puede llegar a ser, vamos a decir, o sea, liberadora en cuanto al ataque. O sea, si nosotros hacemos E5, pues evidentemente no vamos a tener problemas. Caballo C6, alfil E3, dama C7, y este es el típico, vamos a decir, set de disposición de las piezas negras. O sea, aquí el negro ya está en una posición donde el caballo está bien ubicado, el alfil está bien ubicado, y entonces nos queda resolver el tema de este alfil. Como les comentaba, muchas veces B6, alfil B7 resuelve para presionar sobre la gran diagonal, pero también incluso a la defensiva, jugar un poquito más pasivo con alfil D7 no está mal del todo. Ahora, en el match entre Karpov y Kasparov, la jugada torre E8 se puso muy, muy de moda. Y pregunto, o sea, ¿para qué torre 8? ¿Por qué estamos poniendo la torre en una columna totalmente cerrada, ¿no? Donde ahora mismo no hay ningún tipo de pieza, donde ahora mismo no hay ningún tipo de desarrollo. Pues sencillo. Queremos hacer E5 y la jugada de 5 después de peón por, nos puede dar ahora mismo la libertad para el alfil. También podemos hacer caballo por y entonces al E5, ¿no? Y este tipo de sistema lo que hace es que al final la torre se queda defendiendo al peón de E5 luego de los intercambios y hace que la torre sea útil. O sea, de momento no está del todo descabellado poner la torre aquí. Otra idea es que le estoy cediendo la casilla F8 o bien al caballo, que después de ser molestado por G5 debe venir a D7, o bien se la cedo al alfil, que va a ir a F8, G6 y alfil G7. O sea, de nuevo lo que les comentaba, reobservemos y reanalicemos la dimensión de la posición. Para el negro les resulta útil defenderse con un sistema a base de G6, alfil G7 y caballo F8, haciendo del rey, o sea, de la posición del enroque, una fortaleza. La dama también estaría en séptima apoyando y estamos preparados para nuestro golpe. Estamos preparados para jugar B6, alfil B5 y entonces con la torre empezar a meter presión sobre este punto. Igual, a veces hacemos el cambio y hacemos alfil C6, dama B7 con incluso la doble amenaza de hacer B5. Importante, tratemos de buscar este C5 siempre, una jugada, B5 una jugada que hace falta, le hace falta al negro, que si la logra va a tener un avance muy, muy significativo en la situación, en la proposición, porque el ataque de las minorías se echa a ver acá, es lo que tenemos, lo que estamos pensando para hacer. Y bueno, es una variante bastante, una idea bastante necesaria. Ahora, ¿qué pasa con estas dos piezas? Siempre tienen que ser las últimas al desarrollo. Son las últimas al desarrollo. Vamos a ver, A5 es un gambito bastante interesante, donde de momento se atrae al caballo de la posición. Ojo, si no capturamos ahora, nos pueden castigar porque caballo B3 defienden el peón y el alfil en B6 hace que la dama no tenga una casilla cómoda. Porque de llegar la dama a B8, obviamente estaría totalmente torpe, molestando la torre. No tiene ella tampoco muchas casillas. Yo diría prácticamente no mate a la dama, pero sí bastante cerca a esa calificación, porque la dama en B8 ahí, en esta situación, sin poder apoyar para hacer B5, triste está nuestra dama ahí en B8. Entonces, no debemos dejar que prolifere la idea esta con el alfil a C6 y jugamos caballo a 5, capturando el peón. Ojo, ahora esto se vuelve en una posición bastante dinámica,
porque el caballo está siendo atacado por la torre y la dama es la única pieza que lo defiende, de tal manera que el blanco desarrolla su sistema basado en esto, ¿no? E5, ventaja del centro, tenemos más piezas desarrolladas, más comodidad para sacarlas, para mover las piezas, pues hacemos esto, ¿no? Dama por, alfil por y dama C5. Y aquí, bueno, acá es donde empieza de verdad la batalla, ¿no? Caballo A4, dama 7. Y acá, bueno, aparentemente el negro salva a su peón y salva el día. Sin embargo, hay muchas formas de jugar acá y creo que es bastante incómodo con todas las líneas como están. No me gusta esta posición por parte del blanco, o sea, para jugarla con negra, porque creo que mis piezas están demasiado desconectadas, ¿no? Lo que pasa es que el blanco no tiene un objetivo acá directo para atacar. O sea, creo que por ahí se puede salvar o se justifica el tema este. Sin embargo, ya te digo, jugar así es un poco, vamos a decir, un poco aleatorio para el negro, ¿no? Tiene que resolver demasiados problemas. De todas maneras, es un ámbito que, como decía, sí hay que capturar y sí hay que jugarle fino para luchar contra él. Vamos a ver la otra, alfil G1. Esta es una idea muy lenta, va un poquito con el tema de la tranquilidad, de jugar el pasivo con el rey. Sostiene el peón al caballo y nos da la posibilidad de pasar la dama por tercera, al igual de la torre. Y también nos da la posibilidad de hacer dama E1 y torre D1. De tal manera que el blanco siempre tiene la misma idea porque es que está dispuesto hacia allá, está preparado para ir hacia allá. Y entonces las piezas como que le juegan un poquito mejor, ¿no? Continuaríamos con alfil D7, dama D3, torre C8. Ahora, típico y a tener en cuenta es el caballo por D4, dama o alfil por D4 y E5, donde el blanco tendría que cambiar y entonces lo que les comentaba, ¿no? La torre estaría bien puesta y ahí, bueno, pues liberamos la columna, liberamos un poco de piezas en la columna, ya el alfil estaría bien dispuesto en C6, buscaríamos en algún momento jugar B5, obviamente ahora no. Y entonces, bueno, por ahí estaría el sistema, por ahí estaría la idea. De todas maneras, para jugar a ganar hay que mantener un poquito las piezas, por tanto, por parte del negro, ¿no? También. Dama G3, D5. Y esto es muy importante. Reitero, cuando jugamos Chevenige, tenemos que estar preparados, predispuestos a en su momento o hacer D5 o hacer E5. Son, no sé si la palabra sería correcta, pero serían peones resortes, ¿no? Peones que están comprimidos, dispuestos para jugar D5, peones que estamos libres o sea, dispuestos para soltar. Y esa sería la idea, la virtud de esta jugada de E5 y D5. Acá D5 estamos de cierta manera molestando en todos los sentidos. Porque si haría el blanco E5, pues entonces caballo E4 tranquilamente, donde ¿qué ha pasado acá? Estamos haciendo ataque doble, por supuesto, caballo por, peón por, y este peón, aunque parezca que está condenado, que está perdido, pues ni tanto, o sea, caballo por D4, para empezar, este se está cayendo, hay algo que hacer, hay que hacer algo con ese peón, y si o sea, si por ejemplo C3, pues entonces caballo por, pongamos alfil por D4, y mi alfilito llega a C6 sin problema y va a defender este peón cuando haga falta. Ahora alfil C5 es otra de las ideas que habíamos mencionado, bastante típicas. Sin problemas aquí el alfil llega, se intercambia por este y entonces, bueno, ¿qué logramos? Que ya tengo B5, el llamado ataque de las minorías, y básicamente el negro no tiene preocupaciones, no está el ataque, por lo menos ya no es tan fácil armar un ataque sobre el roque de las blancas. Entonces, por eso, o sea, el roque de las negras, ¿no? Entonces, por eso es que está disponible, ¿no? Dispuesto. Entonces, acá mejor capturar por D5 y aunque nos quedamos con un peón dama aislado, ojo, este tema de caballo 4 sigue latente. Ahora la jugada misteriosa, ¿no? Como decía Nick Sowich, la jugada misteriosa de la torre llega a E8 la torre y se abrió la posición y repentinamente la torre está muy bien ubicada.
está preparada para jugar alfil C5, está preparada para alfil F8 también, y entonces empezar a molestar por la columna que ya es posesión de las negras. Entonces, cuando vemos el D5, el D5 justifica este torre 8 que estamos preveniendo, ¿no? Que estábamos haciendo. Entonces, caballo por C6, tomamos de dama porque queremos hacer caballo 4 y entrar aquí en C2. Entonces, nuestra pieza estaría bien. Además, el alfil ahora, trabajando en esta diagonal, también ayuda con el tema presión. Ahora mismo, la amenaza también más sencilla es jugar D4 capturando en C2. Y se ve la potencia de las piezas negras en la columna C. Ojo también que este peón está siendo tocado, lo están mirando. Entonces, esta posición, digamos que nos ofrece una ligera ventaja por parte de las negras. Reitero, tenemos que estar preparados sí o sí para jugar o bien la jugada E5 o bien la jugada D5. Entonces vamos a ver otra línea principal después de torre 8, alfil D3. Bien, alfil D3 es otra línea que molesta mucho. Esta jugada alfil D3 prepara el E5 con el pase, o sea, con el mate en H7 prácticamente definido, ¿no? Esta jugada de ataque al enroque, o sea, está apuntando con el alfil acá. Ahora, ¿qué recomendamos? Pues, entre otras cosas, la mayoría de las partidas, incluso las que traigo acá, recomiendan caballo B4, ¿ya? Hay que rápidamente molestar a este compañero acá, este alfilito, y entonces molestamos también en la columna, ¿no? Esa columna que se va a abrir. Ahora, esa es la recomendación teórica. Ahora, alfil D7 es otra idea que sostiene la posición del negro. ¿Qué queremos hacer? Bueno, lo que les comentaba, caballo por y alfil C6 con presión rápidamente sobre el centro. Ojo, nos dejamos entre comillas este alfil vivo, pero vamos a decir que se puede controlar incluso hasta con G6. Con rápido, alfil F7, alfil G7, o sea, perdón, alfil F8, alfil G7, y controlamos la posición. Dama F3, caballo B4, bueno, la idea viene sí, de todas maneras. Ojo, hago hincapié de nuevo en la posibilidad de jugar caballo por, alfil por y E5, donde vamos a intercambiar el peón acá en F4. Si él no nos toma, tomamos en F4 alfil E6 para proteger del posible dominio del punto D5 y bueno, estamos bien, estamos controlando esta posición. Caballo B4, A5, les decía, este alfil llegar a B6 siempre es ventajoso para las blancas. Y bueno, alfil C6 cumplimos la maniobra, ¿no? Caballo D7, caballo C5. Les mencionaba ahorita que el caballo viene a D7, después a F8. Pero realmente, si podemos contraatacar, lo podemos llevar también acá a C5, donde haríamos presión con el otro caballo sobre D3. Dama G3, caballo por, peón por y caballo D7. Y nos preparamos para la ofensiva blanca. O sea, vamos a decir que no nos cuesta, o sea, no es problema defendernos un rato. El negro no tiene problema con defenderse, porque generalmente en los finales, como el blanco empuja sus peones, los finales en este tipo de posiciones casi nunca son beneficiosos, o sea, son buenos para la blanca. Entonces ahí es donde el negro hace su baza, ¿no? Juega a partir de ahí. Entonces caballo F3, alfil F6 y bueno, G6, les mencionaba esto, la fortaleza como la hemos diseñado. Normalmente G6 y E6 no deben ir de la mano porque este peón de D6 es el que sufre las consecuencias. Pero de momento, el peón de D está puesto acá, no se pueden doblar torres en D y tampoco hay una manera, digamos, lógica de armar una ofensiva sobre D6. Por tanto, el negro, entre comillas, no sufre con tener el peón aquí en D6 sin protección de otro peón, ¿no? Por tanto, la jugada G6 se justifica, es bastante lógica. Y bueno, esto, caballo H7, caballo F8, defendiendo el punto H7, es otra idea que tenemos, ¿no? Caballo D2, alfil G7, caballo C4, alfil B5. Y bueno, aquí, como pueden ver, igualdad, como nos dicta la computadora,
Cierto que los peones doblados estos asustan un poquito, pero no hay manera de atacarlo. Y bueno, el blanco tampoco tiene manera de atacar de 6. Entonces, me parece que el negro puede sobrevivir, puede jugar así, es decir, pasar la partida a Arnason contra Polubayevsky en 1989. Así que se puede vivir con este tipo de situación. Entonces, eso pasa con alfil de 3, les comentaba. Con alfil de 3, entonces, relacionar la llegada del alfil a D3 con el salto del caballo a B4. Y vamos con la principal, que es alfil B3. Ojo, aquí el blanco también tiene caballo B3, que también es una línea, vamos a decir, bastante usada, bastante viva. Y aquí no olvidar que la jugada 5 nos va a molestar muchísimo. Entonces, B6 para sostener es la recomendación, ¿no? Alfil F3, alfil B7 y, bueno, dama de 2, caballo de 7, preparándonos. Torre de 1, caballo C5, también esta jugada. Atacamos acá, preparamos aquí el ataque, caballo B4 sigue siendo una opción, torre C8. Nero no se queda, digamos, solamente a verlas venir, ¿no? Dama F2, alfil F8, juego complicado, ¿no? Juego complicado, yo diría que igualdad, pero con chances parejos. El negro tiene aquí una impulsión interesante. Ojo, en este caballo C5 hago hincapié o hago un llamado porque nos puede dar mucha avaricia para capturar acá el caballo de B3. Y decimos, oh, qué bien, hemos capturado el caballo del contrario. ¿Qué pasa? Que en este caso, este caballo tiene influencia sobre el centro y es una pieza que molesta y evita que el blanco libremente pase todo hacia el flanco del rey al ataque, ¿no? Entonces, ahí este caballo es muchísimo más valioso que un peón doblado en B3. Y no solamente eso, el tema del peón doblado en B3 es que para atacarlo hay que llevar una pieza C2, o sea, la dama a C2, y de momento eso no cumple ningún objetivo porque digamos que el blanco lo puede esperar bien, no puede, se puede preparar para una posible invasión de la dama, así que por ahí no va. Entonces, alfil F8, como les comentaba, con juego activo. Voy a cerrar la línea estratégica con la línea principal, que es dama alfil F3, caballo A5. Bien, esta idea la propone mayormente el libro de Fatanic. Obviamente, llegar aquí a C4 es la mejor opción. No puede hacer B3 porque queda colgado el caballo. Y entonces con esa línea estamos, vamos a decir, molestando muchísimo. El alfil ya no está mirando hacia C4. Igual si estuviera mirando cambiar este caballo por el alfil, no es mal negocio para las negras. G4, alfil F8, G5, alfil caballo D7, alfil G2. Y como les comentaba, esta es la línea más agresiva porque el blanco evidentemente quiere ir con todo, ¿no? Quiere pasar la dama, torre para acá, mate. Obvio no es tan fácil, ¿no? B6, no me preocupa el 5 porque alfil B7 y sería mejor para la negra porque este alfil, habíamos hablado, que casi siempre presenta problemas para su ubicación. Torre F3, alfil para acá, torre H3 y G6. Dama G4, nos están haciendo dama H4, alfil G7, alfil G1 y bueno, F5. Ahora, la disposición de piezas del negro, fundamental para entender que acá, por ejemplo, F5 es la jugada salvadora. Es la jugada salvadora porque ya si dama para acá, caballo F8 y el negro no tiene ese, o sea, el blanco no tiene ese empuje. O sea, está, por ejemplo, tenemos 3 puntos que paran a 14. Evidentemente, desde el punto de vista dinámico, la dama y la torre acá ya no pintan nada. Y bueno, yo sí voy a tener, por ejemplo, caballo para acá, vamos a decir que molestando, incluso haciendo algunos trucos, algunas incursiones en el flanco, en el territorio enemigo que pueden sernos de utilidad. De todas maneras, torre C8 también siempre recomendado y siempre recomendada la jugada de 5, que la vamos a ver en otras jugadas, en otras posiciones. Por ejemplo, acá tomar en F6
Ajá, F5, peón por F5, peón por F5. Si dama H5, la misma idea, caballo F8. Nos quieren capturar acá, pues entonces caballo E8 para potenciar la jugada de 5. Torre F para debilitar, o sea, si hacemos E5, F5 queda débil. Torre C8, amenazando el dama C4. Alfil por G2, dama por. Y bueno, aquí el negro logra una posición de igualdad tendiendo a la ligera. Es una posición que pasó en Fedorchuk, Kempinski, ¿no? Interesante para jugar con ambos bandos acá. La línea, o sea, no hacer E5 de momento porque esto se cae, el peón de F, pero sin olvidar que tenemos el caballo que puede jugar, incluso puede retroceder a C4 para molestar o cuestionar el caballito de D4. Bien, vamos a ver, para mí, de las partidas más instructivas con esta línea, que es del tipo de partidas que uno pone siempre en las posiciones para enseñar, ¿no? Para mostrar las ideas típicas de la posición, que es el Kasparov-Karpov del Super Match, del largo match de Moscú. Creo que es una línea que nos enseña mucho, nos enseña, nos prepara para utilizar el sistema de Chevenige y sobre todo contra alfil 2, ¿no? Entonces, vamos allá. E6, enroque, alfil 7, F4, A4, ya decíamos, torre E8. Fue de las novedades que se introdujeron para este match, la jugada torre 8 de Kasparov, una y otra vez su punto fuerte. Recurrentemente, este torre 8 fue su puntal defensivo. ¿Okay? Entonces, alfil F3, torre B8. Otra idea muy fuerte. Obviamente, el torre B8 estamos forzando, buscando el B5. Idea fundamental para las negras, ¿no? Entonces, por ejemplo, alfil D7, B5, hay que ir sí o sí con esto, ¿no? Esta idea es importante. Al tiempo que, por ejemplo, ya nos quitamos, por ejemplo, caballo por C6, ya jugar B6 sería un error por caballo por C6, dama por y E5, ¿no? Donde la torre quedaría amenazada. Dama B2, alfil D7, caballo B3, B6. Y ahora, bueno, Kasparov sin el alfil para llevarlo a B7, juega B6. Indiscutiblemente esta jugada es sólida. Evita B5, evita A5, evita A5, que en un momento determinado puede ser un problema. Y ojo, acá el negro tiene una idea que yo descubrí a través de la partida de un alumno mío, que es jugar caballo A5, incluso dejándonos doblar los peones. Y es que la actividad que alcanza tanto la torre como la dama y la torre en B y C es muy a tener en cuenta. O sea, vale el hecho de tener los peones doblados, vale el hecho de estar así. G4, Karpov se lanza por el flanco de rey, aprovechando la disposición de sus piezas. Ojo, la pareja de alfiles nos permite mirar hacia los dos lados. Y parece malo este alfil de F3, la verdad. Pero el potencial que tiene es muy importante. Y eso es lo que hace que el alfil esté bien, ¿no? Un alfil con chance. Alfil C8. Y esta jugada, admiración. Bueno, este alfil quiere venir a B8 y tratar de luchar en la diagonal. Ya le decíamos, el rey acá en H1 después de G4 queda un poco expuesto en esta diagonal. Queda un poco, vamos a decir, a tiro en esta diagonal y Kasparov lo hace ver. Además, por supuesto, cede la casilla B7 para el caballo, ¿no? Ahora viene G5, caballo D7, el caballo se retira. Y entonces vamos a regresarnos acá. Dama F2, ojo, nos miran para acá, alfil F8. Alfil F8, un jugada que controla. De nuevo, esto está pendiente para caballo F8. Alfil G2 le da chance a la torre, o sea, el alfil G2 le da chance a dama H4, torre F3, porque el alfil estaba en F3, torre para acá. Alfil B7, torre D1, Karpov, fiel a su estilo, quiere tenerlo todo controlado, pues se prepara contra un posible 5, por ejemplo, de las negras.
para contraatacar. Ojo, acá incluso la jugada caballo B4 es interesante el tema, ya que la dama va a abandonar hacia el flanco del rey. Bueno, este caballo por C2 molestando al alfil puede ser bastante incómodo. Entonces, ojo, vamos a decir que se puede. Y el negro, por ejemplo, ante dama H4, otra de las cosas que ha intentado para defenderse, dama H4, digamos que nos dan chance de capturar acá, torre F3 y torre H3, H6, peón por G6 y se defiende, ¿no? Y se defiende ahí. Entonces, Kasparov prefiere la dinámica G6, alfil C1, el alfil quiere que no lo molesten, torre C8, torre D3. Entonces, Karpov, en vez de pasar esta, se prepara para pasar la de B. Caballo B4, como les decía, molestando la raíz de la estructura de peones. Torre H3, alfil G7. Hay que estar preparado para el golpe, ¿no? Para el golpe de H4 y el negro hace alfil G7. Ojo, no cambiar el alfil por el caballo ni siquiera en el momento en que ganemos material, porque hacerlo estaría debilitando de manera seria la estructura de peones del enroque. O sea, ese alfil es intocable, no se puede cambiar. Por suerte para el negro, el plan típico de hacer alfil E3, montar la maquinita, dama D2 y alfil H6, acá obviamente no es válido por la estructura de peones que alcanzaba. Ahora, este centro, entre comillas, podemos fijarlo con la jugada F5. F5 nos da la posibilidad de, no ahora, pero en un momento determinado, hacer caballo por F6, obviamente si toma el paso. Si no toma el paso y, digamos, hace 5 o captura, el negro no debe tener problemas porque con el caballo y el alfil dominan D5 y en el caso de la posición, bueno, pues estamos con la torre ya viva, activa, con posibilidades dinámicas. Entonces, estamos con chance. Alfil E3, torre E7. Esta jugada es admiración. Una idea que ha quedado y para la posteridad, este torre 7. Y es que el negro aparentemente no tiene que hacer, pero Kasparov exprime al máximo sus oportunidades. Esa torre defiende por el lateral, o sea, la jugada F5 se vuelve cada vez más necesaria y nos prepara para el D5 que estábamos conversando. O sea, se va a doblar y va a preparar o D5 o E5, lo cual hace que la torre esté más activa. Y este tipo de jugada, o sea, es como que nos preguntamos mucho y nos cuesta mucho hacerla, ¿no? Porque decimos, bueno, el potencial dinámico, ¿para qué? O sea, ¿para qué Kasparov hace esta jugada? ¿Por qué él entra en este tipo de soluciones? No, es que sobredefiende de manera lateral el punto de F6. Por ejemplo, ya él, si F5 ya pudiera tomar de alfil, ya pudiera tomar el alfil para traer este caballo a presionar sobre E4, ya pudiera, digamos, pensar en mover el alfil a F8, si nos hiciera falta, luego de F5, y entonces todo gira ahora en torno a la jugada F5, ¿no? Rey G1, Karpov siempre a la espera, exprimiendo al máximo el tema tiempos. En esto era un grande, donde dejaba al contrario ahí para que se equivocara, ¿no? Torre E8, Kasparov fiel a su idea. Ojo, no hacer E5 de una por F5, ¿no? Compromete bastante la posición. Hacer E5 fundamentalmente relaciona en E5 con la presencia de un caballo acá y la casilla F5 controlada, ¿no? E5 generalmente, o incluso un alfil, nos deja la posibilidad de intercambiar y olvidarnos del ataque. Torre D1, F5. Entonces, habíamos visto que todo giraba en torno a esta jugada, a este F5. Karpov entiende, o sea, Kasparov entiende que con esto logra la defensa de su peón de H7, pero además ya las torres tienen para abrirse paso. Decía, si es 5, bueno, ahora mismo E5 estaría perdiendo un peón. Entonces, captura el paso, captura el paso. Esto divide el territorio negro en 3 islas. Una isla, otra isla, otra isla. Por parte, el blanco va en orden descendente, ¿no? Una isla,
2 islas, 3 islas. Difícil determinar acá quién está con ventaja. Simplemente se han cambiado 2 peones y el blanco acá está ahora en una situación, digamos, vamos a decir cómoda, porque la presión sobre B6 va a terminar capturando. Pero ojo también con caballo G4 y la presencia ahora del alfil. Ojo, ya ha pasado el principal problema, que es el dama H4 con torre H3, pues sencillamente ahora el negro buscaría el abrir la posición al máximo para sus alfiles, ¿no? Torre G3, torre F7, buscando presión sobre el peón de H4, dama H5, caballo H5 puede ser una opción. Capturamos el peón de B y eso al negro no le molesta. Porque hay amenazas sobre esto, porque hay amenazas sobre esto, porque hay posibilidades de hacer D5 o E5 según la posición lo permita. Incluso ahora la jugada caballo H5 está comprometiendo al peón de F, ¿no? Alfil E3, caballo H5, torre G4, caballo F6, torre H4 y G5. A jugada poderosa, ¿no? Donde aparentemente sacrifica un peón, pero lo recupera después de peón por caballo G4, caballo, caballo y caballo por C2. Y ahora, este es el tipo de posiciones donde Kasparov se siente como en su salsa, como se siente como en casa, ¿no? Porque es que el negro ha alcanzado un dinamismo, una potencialidad increíble. Este caballo está sacando cosquillas en la posición, pero es que estos dos tienen ya también, está a tiro, por ejemplo, la dama de manera indirecta toca acá, alfil por C3, ya es una opción porque no está el alfil de negra, le va a ser muy difícil al bando de las blancas controlar las casillas negras. Y es que las torres, por ejemplo, no se pueden coordinar para atacar un punto. Por ejemplo, si te doblas en D, alfil E5, ya no tiene sentido que ataques a este. Para este alfil H3, bien, pero luego, ¿qué pasa con tu peón? O sea, ya el peón está defendido, no tiene mucho por ahí tampoco. Dama B6, alfil A8. Bueno, cambiamos damas. Esto es un momento también muy importante dentro de la partida, ¿no? Cambiar dama significa que el negro está cediendo el superataque, pero Kasparov sabe que tiene más actividad, ¿no? Torre por D6, torre B7, y aquí se cae el caballo, dama por A6, caballo por, y bueno, ya aquí Kasparov tiene el punto en el bolsillo. Vamos a mostrar cómo fue que lo concretó, ¿no? Torre por B2, dama C4, rey H8, y viene el error fulminante de la posición, que es el E5, ¿no? Torre por E8, quizás las negras hubieran podido sobrevivir un poquito más. Las blancas, ¿no? Y bueno, dama jaque, alfil dama por jaque y caballo limpio, se acaba la partida. Ahora, decía de esta partida que es uno de los clásicos, que es una de las posiciones clásicas para estudiar, para mencionar dentro del ajedrez. Me gusta, sobre todo, o sea, pasar las partidas de ese match. Creo que son muy instructivas para el sistema Chevenige y todo el que quiera, sobre todo con los análisis de Kasparov, la visión, porque Kasparov durante mucho tiempo fue defensor de esta línea. Creo que es muy importante y es muy necesaria tenerla en cuenta. Voy rapidito a mencionar la otra línea, que desgraciadamente el ejemplo que tengo es una victoria del blanco, pero lo que me gusta es que está bastante explicada y por tanto lo voy a mencionar. Alfil E2, E5, alfil E7, enroque, torre 1, alfil E6. Y esta línea es muy popular para enfrentar el sistema del ataque inglés. Para esta posición, con la pareja de alfiles, con E5, a los jugadores de Najdorf, al típico jugador de Najdorf, le es mucho más cómodo para jugar. El alfil en E6 les resulta más cómodo porque está adaptado a enfrentarse al sistema de ataque inglés de esta manera, ponen los alfiles así. Creo que para gusto los colores, las dos variantes son válidas, pero muestro aquí esta línea porque realmente es una posición más, vamos a decir, más fácil de jugar por parte del blanco. Alfil F3, caballo D7, A4.
y el blanco explota todas sus opciones antes de hacer nada, ¿no? El peón controla B5, controlamos la casilla D5, poco para hacer por parte de las negras acá, o sea, ya aquí como que se han secado sus principales ideas y sobre todas las cosas, la jugada D5, que es típica, el blanco se encargó de secarla, o sea, no existe. Y esto es un factor fundamental. Si en estas posiciones, cuando hacemos E5, nos dejan hacer E5, D5, mínimo, el negro tiene igualdad garantizada, mínimo. ¿Ok? Casi siempre está relacionado con la actividad, la apertura de líneas para sus alfiles. Y están los alfiles de las negras casi siempre mejor dispuestos para esta jugada. Sin embargo, como pasa en esta línea, si el negro controla, o sea, si el blanco controla la jugada D5, se sufre mucho. Entonces, rey H8, caballo D2, caballo F1, G3, bueno. Como se puede ver, una idea típica del sistema Pelikan o Svenikov nos hace, se muestra acá, ¿no? Como los dos caballos dominan D5. Y por eso les digo, cuando estamos analizando el ajedrez, hay que analizarlo de manera, no podemos decir yo soy jugador de Alapin, yo soy jugador de esto, de aquello, del otro, hay que ver al ajedrez. Porque esta idea de dominar el punto D5 con los dos caballos para retomar de pieza es genial, es muy importante. Bueno, aquí el blanco trató de defenderse, H por alfil G5, torre A3, brillante el pase de la torre. No solamente no es que la torre la vaya a utilizar para llevar la H, que en algún momento pudiera, sino es que la tengo para hacer torre B3 y presionar. Realmente por aquí abajo no le veo casillas útiles, ¿no? Quizá es que el alfil se tropieza ahí, no lo puedes llevar a D2. Es la mejor manera de activar la torre. Incluso la puedes llevar a D3. Alfil por, el blanco decide, el negro decide desprenderse de su pieza, del alfil. Caballo C5, torre para allá, caballo F6, y ya, bueno, después que pierde el peón, la posición todavía es ventajosa para las blancas, ¿no? Aquí todavía se jugó bastante, pero el blanco terminó con una victoria, ¿no? Ahora, menciono esta en la línea que traigo, en la línea que en el PGN que les voy a subir, también menciono esta, que es la llamada variante Opocensky, que es muy teórica y el blanco tiene que estar preparado, ¿no? Alfil E2, E6, G4. Ahora, ¿por qué? Les comento en lo personal. ¿Por qué yo dejé de jugar contra el sistema Echeveni? Precisamente el ataque Keres. O sea, el ataque Keres es una jugada, es una variante ultra agresiva que tienen las negras precisamente obviando que el blanco ya no controla la diagonal porque el alfil está tapado. Y por eso les digo, por ejemplo, la dragón cuando se enfrenta al ataque yugoslavo, vamos a decir que pelea, tiene su chance, pero también es vulnerable. O sea, me parece que si hay una manera de entrarle, hacerle daño al dragón es con el sistema del ataque yugoslavo, ¿no? El sistema Velimirovich, o sea, el sistema del ataque de yugoslavo. Ahora, contra el Keres, contra el Echeveni, el Keres viene a ser la kriptonita. Y entonces por eso hay que estar preparados, ¿no? O sea, menciono este sistema con alfil E2 y G4 para que vean que aquí hay que estar listo para todo, ¿no? Aparentemente, no, con alfil para acá ya me quité, ya no tengo que lidiar contra el Keres porque hice A6, estoy en una Naido. Aquí G4, obviamente, de una no, por E5, ¿no? O sea, pero bueno, ahí pueden escoger. A mí me gusta mucho jugar libre por esquema. Es complicado y obviamente cuando tenemos la computadora se nos hace muy fácil revisar los sistemas, se nos hace más cómodo ir sistema a sistema, pero yo en lo personal les digo, hay que entender el ajedrez por sus ideas, porque cada jugada está justificada tras una idea. Entonces, mientras más esquemas conozcamos, mientras más partidas veamos, pues obviamente vamos a tener más trabajo. Bueno, Marcelo, hasta acá vamos a dejarlo por hoy.